Iniciando, no se emite, ahora estamos en directo. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué cuentas? Aquí estamos, Semana Santa, Chile, eh, sábado, ¿cierto? Que con el trabajo pierdo la noción del tiempo. Tenemos que darnos prisa con la Semana Santa, con este especial que vamos a hacer, pues se nos acaba la Semana Santa ya, se nos acaba toda esta Pascua. Es tan rápido esta vida. Sí, y se nos va la Pascua y después, bueno, como aquí en Chile siempre estamos, como celebramos bien las fiestas patrias, con harto alcohol y todo el tema, se nos viene septiembre. ¿De qué vamos a hablar entonces en este especial que estamos iniciando ahora mismo, justamente por estas fechas? Mira, el especial de hoy vamos a hacer como bien contingente el tema de la hablar sobre el tema de la resurrección, de la muerte, más que nada la resurrección, y centrado más en el texto de Juan 12:24, donde habla de que esto del grano de que tiene que caer, Mm. estar solo y morir. Yo creo que es un buen texto de partida para comenzar el diálogo, Pablo. ¿Tienes tu Y Biblia por ahí cerca? en realidad tengo, mira, aquí el móvil que tiene la aplicación de Isor, que con eso me manejo para no hacer tanto despliegue, que no tengo espacio aquí. Mejor, mejor. ¿Quieres leer el fragmento? Yo lo leo, claro. Es de Juan. Juan, el Evangelio según Juan, o de Juan el Anciano, bueno, el 12, a ver, capítulo 12, verso 24. Perfecto, ahí Estoy estoy. en Reina Valera, por si acá, porque hablan el españolísimo ese antiguo y arcano. Yo, yo puse aquí la católica de ¿cómo es? Jerusalén. Ah, la de De, Jerusalén, muy la de buena. Jerusalén. Bueno, dice, de cierto os digo, o sea, algo muy cierto, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Eso. Espera que aquí estaba poniéndola. Ahí estoy. Sí, ya estoy. ¿Lo leo de nuevo? No, no, no. Pero Creo que ha quedado claro. clarísimo. Hoy voy a usar la Thompson, porque como vienen hartas referencias del griego, voy a descansar un poco. Voy a usar Bueno, esta. podemos contar también lo que es esa Biblia, que es una Biblia muy interesante, la Biblia Thompson. ¿Cuál es la característica básica de esa, de esa Biblia que la diferencia de otras? Básicamente, esta Biblia bueno, está en la versión Reina Valera, aunque originalmente esta viene en inglés, norteamericana, y está con el texto del King James. Y básicamente es como lo que dice, Biblia de referencia, tiene todos los temas, se pueden dar cuenta, están encadenados como para hacer estudio, te lleva a otro, encadena los textos según tema. Entonces, el Mm. amigo que escribió esta Biblia de estudio se dio el tiempo de estudiarla y de hacer este tipo de encadenación. Y sabes que a veces, o actualmente, algunos temas están medio forzosamente, porque también hay que entender que la ciencia bíblica han avanzado bastante desde que se salió esta Biblia de referencia hasta el día de hoy, que este es como del 40, 60, así puedo ver. Y bueno, es muy buena para quien busca estudiar la Biblia de manera temática. Claro. Entonces te lleva a ciertos versículos que se juntan con otros y te facilita bastante. Aunque igual fue superada por el MySword, que tú lo tienes, porque tú pones la palabrita y te la busca en toda la Biblia, en Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Pero si no tienes eso, esta es la Opción. mejor Biblia de referencia. Y viene con igual notas arqueológicas que también enriquecen bastante. Sí, sí. Notas arqueológicas que es súper bueno. Yo pienso que lo más rescatable de la Biblia de estudio, más que los comentarios de los autores, es el tema de los apoyos desde la otra ciencia. Bueno, pero esta Biblia no tiene comentarios del autor, sino que tiene eso que tú dices. Por ejemplo, el verso que recién leíste, el 24 de Juan, por ejemplo, seguramente tendrá alguna referencia que pone, no sé, muerte, porque hablaba del grano que tiene que morir. Entonces, tú tomas la palabra muerte y te va a llevar a otros versos de la Biblia, de toda la Biblia, que hablan de la muerte también. Entonces, puedes estar horas dando vueltas por la Biblia y profundizando un tema. O sea, la idea es que la misma Biblia sea el comentario a tu verso, que lo comentes con otros versos, lo apoyes. Es buenísimo. Exacto. Y es bastante útil para comenzar en esto de los temas.
también de la mnemotecnia, también es muy buena. No, sí, mira, viejo, yo la recomiendo con entusiasmo para quienes quieran comenzar en esto, porque como dices tú, no tiene los comentarios sino que viene con la ayuda, es como te da la herramienta, es una herramienta, como la concordancia Strong, que también es una herramienta referencial para el estudio bíblico. Muy bien, muy bien. Entonces, nuestro verso sería el verso de partida. Estamos hablando de la pasión de Cristo, estamos hablando de todo este proceso de Cristo o de Jesús acercándose a la cruz, y luego el después, que tiene que ver con la resurrección. Y tú elegiste este verso de: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Muchas personas toman versos así y hablan de que es una aproximación morbosa la del cristianismo, que hace una acentuación en la tragedia, ¿no? En ese aspecto, como en la tragedia griega, de que pasen cosas terribles y que uno va como a un destino, el destino que propone Cristo con su vida y como con su ejemplo inspira a que la gente se inmole, a que la gente se convierta en un mártir, que aunque significa testigo, entendemos que el martirio tiene que ver también con sufrir, ¿no? Con entregarse a lo que el otro me haga. Eh, ¿Cuál es tu aproximación a este verso, que aleja un poco de esta idea tan común de grano que cae en tierra y necesita morir? Es morboso. O sea, mmm, muchas imágenes que se utilizan hasta el día de hoy sobre la obra, vida, muerte, resurrección de Cristo son cruentas, porque lo que se buscaba, sobre todo en la Edad Media, era generar impacto. Recuerda que en esta época donde estamos, son épocas donde lo visual ya superó a lo escrito e incluso a veces lo narrado. Nos cuesta entender algunas cosas como esta. Y sí, podría leerse como algo medio morboso para quien no entienda que en el fondo el cristianismo es una celebración de la vida más que un luto perpetuo, que como fue entendido estoy hablando hasta hace 40 años, el cristianismo y muchas pequeñas comunidades lo entienden hoy. Mm. Entonces es una realidad esa lectura media morbosa, pero no es así. Si te contextualiza, si te metes un poco, si dialogas un poco con el cristianismo y te das cuenta que en el fondo, más que el énfasis en la muerte, es el énfasis en la trascendencia de esta. Como lo que pasa con el libro de Apocalipsis, que el libro de Apocalipsis se leyó mal por mucho tiempo y aún se sigue leyendo mal, y se hicieron énfasis morboso en estas imágenes del dragón, la ramera, el bebé que se la quiere comer, esto y todo esto, trueno, Sí. el relámpago, cuando en el fondo el libro de Apocalipsis es un libro de resistencia, tiene un lenguaje de resistencia. Eran épocas donde ya los textos cristianos comenzaban a dar vuelta por el mundo y ya estaban también siendo interceptados por el imperio para poder entender y también de alguna manera, bueno, espiar a este movimiento que crecía y crecía de alguna manera. Y, y bueno, metámonos un poco más y descubramos por qué no están así. Tú decías en otra ocasión anterior que no hacía falta hacer tanto acento en la parte de la muerte de Cristo, sino en la resurrección. Tú decías que ahora hay un nuevo movimiento dentro de las iglesias, por ejemplo, dentro del mundo protestante, que pone el acento en lo positivo, en lo que viene después, en la resurrección, y no tanto en el proceso de muerte, que, como tú dices, en el medioevo se acentuó mucho esto con la mortificación, ¿no? Con la mortificación de la carne a través de cilicios, cadenillas y disciplinas, ¿no es cierto? Y otras cosas Muy como... bondage para en nuestra época. Pero digo yo, ¿no será todo esto un proceso único? Es decir, este proceso del grano que tiene que morir para que después venga el fruto, esa manzana jugosa que uno disfruta de comer, no depende de que previamente, como dice este verso de Juan, el grano tiene que morir. Es decir, no es una condición sine qua non la muerte, la entrega, la mortificación para que después se dé aquella cosa magnífica. Es que, a ver, si lo que pasa es que, mira, yo entré a esto gracias al hermano John Driver, un gran autor, teólogo anabautista, en su libro Imágenes
sobre imágenes de la, oh, no me acuerdo muy bien, lo tengo fotocopiado. O sea, lo tengo por ahí en el documento. Y en ese documento, más que nada, me llevó a entender que, bueno, démonos cuenta, ¿cuánto fue la mortificación del Señor? ¿Un día? ¿2 días? Mm. ¿Cierto? Sí. ¿Y qué pasó el resto del tiempo? Porque Jesús venía con un mensaje. Mm. Y ese mensaje era un mensaje liberador de muchas trancas con las cuales se había llenado este proto-judaísmo, que después pasó a ser judaísmo ya después de la caída del templo en el año 70, Mm. ¿cierto? Mm. Entonces, era, nosotros entendemos a Jesús más como maestro, porque él vino como maestro, como profeta, y al mismo tiempo hay mucho que sacar de ahí. Entonces, centrarse en lo cruento es seguir la lógica constantiniana, porque si la lectura que da el anabautismo es una lectura no constantiniana. ¿Qué Eh, dice la Constantiniana? ¿En qué se porque, caracteriza? un ejemplo, en la reforma institucional, que fue la reforma de Lutero, Zwinglio, Calvino, había una lectura que venía heredándose desde el cristianismo institucional. Mm. Entendamos que el cristianismo se viene a institucionalizar con Constantino. Cuando Constantino Claro. absorbe este movimiento, le da cierto orden. De hecho, mucha de la teología que hoy se tiene como muy sagrada, mucho del dogma muy sagrado, como un ejemplo la Trinidad, Sí. viene de la época de los acuerdos constantinianos. De los Entonces, concilios de Nicea y todo eso. exacto, de esos concilios. Entonces, esa lógica constantiniana para los movimientos de las reformas radicales a las cuales yo adscribo, estas reformas Mm. radicales, anabautismo, cuaquerismo y otras más, incluso ahí también entre el movimiento franciscano, eh, leyeron de otra manera, no desde el punto de vista, porque no eran tan teólogos como más campesinos que tenían acceso a los textos sagrados. Y si tú llegas a los textos sagrados sin esos paradigmas tan institucionales, te das cuenta de otro Cristo, otro Jesús, te das cuenta que más que la muerte fue la vida, fue lo importante y que no es la resurrección, sino que una exaltación de la vida hacia hacia otros parámetros que no podemos inteligir ahora porque ahora vemos oscuramente, pero cuando ya llegue veremos cómo fueron las cosas realmente. Bien, está muy bien. Vamos a ir por partes. Mira, vamos a empezar viendo la vida de Jesús que conduce hacia la pasión. Y luego, si te parece, nos metemos en la parte de la resurrección, como si fuéramos cronológicamente con Ya los eventos. vamos a spoilear la saga que tenemos con Mateo. No vamos a spoilear, claro, ir directamente al final. Eh, Jesús durante toda su vida intentó cumplir las profecías. Él mismo se identificaba con el Cordero Pascual. Y él Exacto. decía, yo soy el Cordero de Dios que da vida al mundo, y trataba de, hasta en el hecho de que el cordero que se utilizaba en Egipto para marcar el dintel de las puertas y que no, el ángel de la muerte no matara a los primogénitos judíos, ese cordero, una de las reglas era que no se le quebrase ningún hueso. Y de hecho, que está en uno de los salmos también, creo que es el 22, donde él dice, Señor, mi Dios, ¿por qué me abandonaste? Las palabras que lanzo no me salvan. Y ahí dice, no le quebrará ni un hueso. Y él hasta eso cumplió, eh, es decir, se identificó 100% con la idea del Mesías, anunciado por otros profetas, como Isaías sobre todo, y como el Hijo del Hombre de Ezequiel, y también como ese Cordero. ¿Por qué no se identificó solo con el Mesías, que era el triunfal, el que iba a liberar a Israel, y directamente pasó de identificarse a ser el triunfador, y sí se identificó además con algo adicional, que parece ser como algo sumado posteriormente, que es el Cordero Pascual? ¿Por qué se identificó con algo tan negativo en un sentido que implicaba morir? Cruento también. Cruento, cruento. ¿Por qué? Es porque de alguna, o sea, no de alguna manera, tenía clara se dice que desde Juan el Bautista, de su bautismo, ya la tenía clara Jesús de alguna manera, que un mensaje como el que traía Jesús no iba a terminar bien. Yo creo que de lógica venía, más que por revelación, porque era un Pero tú, mensaje, dígame. ¿Tú crees que
que no iba a terminar bien simplemente como diciendo, voy a hablar de estas cosas y puede que me maten, o voy a buscar que me maten, porque de hecho cuando Pedro le dice, maestro, ¿por qué no nos vamos lejos de Jerusalén y predicamos por otros lados para que no te agarren? Él dijo, no, no, yo tengo que ir a Jerusalén para morir. Dice, va de retro, Satanás, le dijo, apártate, Satanás, porque lo que me estás diciendo no viene de ti, sino del diablo, de Satanás. Tengo que ir a morir. Y de hecho le dijo a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo, rápido. Él podría haberse ido, pero sin embargo propició. ¿Por qué propició ser el Cordero Pascual? Yo creo que fue más que nada un tema de sincronía, porque igual, debo ser sincero, quienes escribieron los evangelios fueron comunidades que escribieron como 70 años después, porque los Claro, textos que tenemos sobre Cristo o cristiano, los primeros fueron de Pablo, ¿cierto? claro, Y Pablo nos muestra, bueno, no voy a adentrarme en eso, entonces las comunidades que escribieron los evangelios también querían detrás de eso entregar algo que venía desde su visión, desde de este mensaje que habrá venido desde un documento, desde una tradición oral, pero querían también plasmarse. Entonces, yo lo veo que, ¿qué me quiso decir? ¿Qué me quiere decir esta comunidad acerca de Jesús? O este autor también, asumamos que pudo haber sido también un autor. En ese aspecto yo estoy un poco más abierto a que cerrarme en la lectura tan literalista de que Jesús quiso esto, porque ellos tomaron estos textos y comenzaron a darle como una lógica según los intereses que tenían, como ahora estamos, no sé, en Mateo, el interés de Mateo era mostrar la legitimidad del Mesías Cristo ante los judíos, ante los judíos, claro. claro. Entonces, como persona no dudo mucho que Jesús la haya tenido tan clara de que él tenía que ser el cordero hasta el final y sufrir. Yo creo que tenía nociones, muchas nociones, sí, y reconozco eso. Pero tenerla clara es como, no me cabe. Lo que pasa es que ahí estás planteando el dilema histórico, y como de la historia verdadera no sabemos nada, porque como tú dices, el mismo Pablo de Tarso cuando escribió sus epístolas, no citaba ni que un tal Jesús resucitó a Lázaro, ni caminó sobre las aguas, ni que sanó a un leproso, ni nada. Lo único que decía como mucho era que era hijo de un carpintero y que era hijo de María y que murió por nuestros pecados y resucitó, punto. Entonces, eh, lo que te quiero decir es que yo, por ejemplo, en la aproximación de los evangelios la tomo un poco más como dice Jung, como algo mítico, pero como algo que, como tú decías, como una comunidad vuelca ahí en ese escrito su sentir o sus sentires. Bueno, a mí me parece que ese mito de todo lo que le pasó a Jesús en cada uno de los evangelios, en mi entender es muy válido porque nos habla de lo que nos pasa y de cómo vemos la vida de los seres humanos. Entonces, si a mí me dice, mira, cuenta una historia acerca de un héroe, yo voy a contar algo que va a trascender mi propia vida personal, va a hablar de cómo toda mi cultura entiende a un héroe, ¿no? Como si yo escribo Rambo. Entonces, escribir, como los evangelistas que lo hacían con fines catequéticos, la vida de Jesús, a mí me dice mucho todo eso, aunque si tú me dices, bueno, históricamente fue así, y no tengo ni idea. Pero por eso te digo, si tomamos en cuenta aún eso, salvando ese obstáculo, ¿no? Ese escollo, eh, el hecho de que el personaje del relato, ¿no? Eh, buscara cumplir no solamente la profecía mesiánica, sino la profecía sacrificial, eso del cordero, del sacrificio vicario y todas esas cosas. Eh, ¿Por qué está dentro de ese cuerpo que forma parte de las lecturas diarias de cualquier cristiano? ¿Por qué resuena tanto que haya hecho eso? Si no, nos quedaríamos con Pablo. Claro, mira, yo haciendo una lectura más evangélica desde el mundo, del punto de vista evangélico, tendría que decir que es porque los profetas también de alguna manera incidieron en esto, porque si te das cuenta, todo lo que vemos que Jesús cumplió, incluso esto de que a David y a los creadores de los salmos, también se les considera por si acaso como profeta, también de alguna manera adelantan esto que viene de Dios. Entonces, Jesús vino a llenar todas estas profecías mesiánicas, sobre todo en Isaías, o sea, que
el protoevangelio de Isaías se habla en el Claro. libro bíblico. Y yo creo que ahí le echo más la culpa a los profetas. Jesús la tenía clara desde su punto de vista, desde los textos que él había recibido, que eran de los profetas. Y los profetas decían que siempre hubo una controversia porque a los judíos de su época nunca les cabió este tema de que, bueno, ¿cómo viene el Mesías? Porque por una parte los otros textos hablan de una majestuosidad, de una grandeza, el héroe en el caballo blanco, pero por otra parte aparece Isaías diciendo otras cosas y habla del siervo Hombre de dolores. sufriente. Claro, ahora, el siervo sufriente no nace desde una lectura judaica, nace desde una lectura más cristiana, porque los judíos entienden al siervo sufriente desde las lecturas talmúdicas como a Israel. Ellos son el Claro. siervo sufriente de Yahvé, ¿cierto? Y nosotros Mm, los cristianos le damos la alegoría, ¿cierto? De que sí. desde ese punto de vista, Cristo, desde el punto de vista cristiano, Cristo viene a cumplir estas profecías, sobre todo esa del Cordero. ¿Sabes qué? Yo quería citar cuando me preparaba para esto, quería citar los textos, pero se me hacía demasiado lento y como porque es mucho, hay muchos textos de los profetas, es como para hacer otro programa sobre las profecías mesiánicas. Y puedes, si quieres, puedes comentar el capítulo, por ejemplo, qué es, para que quien esté escuchando o viendo en su casa luego lo pueda apuntar y buscar, o si no, al pie del video después lo puedes también detallar. Básicamente el capítulo recomiendo Isaías capítulo 53. Isaías 53 tiene mucho, 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 a ver, lo estoy buscando, si me das el tiempecito, Isaías está lleno de poesía, es un libro fantástico. es una poesía maravillosa. Sí. Y aquí lo tengo, mira, y lo que tiene, tiene las palabras de Cristo en rojo, entonces todo lo que tiene que ver con Cristo, esta versión de la Thompson, está en rojo. Y aquí todo el capítulo 53, incluso antes, dice, y sale con el epígrafe, siervo suficiente de Jehová. Y aquí que mi siervo será prosperado, como sea, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, o Yahvé? Subirá a cual renó delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y ahí viene, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, al Mesías lo iban a hacer bolsa. Pero tú dices que Isaías no pensaba en el Mesías ahí, sino en Israel. No, 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 no. Me refiero a que la lectura que le dieron los judíos después fue sobre Israel. Aquí yo sinceramente no sabría porque él habla de un siervo sufriente. Sí. Ese es su tema. Él habla del siervo sufriente. Ahora nosotros desde nuestra lectura en este arco de interpretación le damos sentido al texto desde esto. Mm. No sé si es que cuando se habla de hermenéutica soy como trato de ser un poco más cuidadoso, como que después nos Es- volamos con lo alegórico, pero que demos una base un poquito más. podríamos decir que entonces para los judíos esta interpretación cristiana es una herejía, es decir, es algo completamente tirado de los cabellos. Totalmente es una herejía, porque cómo puede ser el siervo, o sea, ya cuando Jesús aparece diciéndose como hijo de Dios, era escandaloso. Escandaloso. Y además el hecho de que el Mesías tenía que ser alguien triunfal y de hecho también la idea de que el Mesías iba a venir doble, que iba a venir un Mesías político y un Mesías espiritual, como uno era Ben David y otro era Ben, no me acuerdo, Mashiach eran ben dos. David, Mashiach O- ben... era- bueno, el que venía de parte de David era el bacano, el, el- se me va. Bueno, Bueno, para los judíos, el Mesías es aquel que va a liberar a Israel de cualquier opresión política, por ejemplo, los romanos,
y que encima se va a instaurar un reino, pero eterno, de Israel. Y no podían aceptar la idea de que un Mesías muriese de una manera tan humillante e indigna como una cruz, ¿no? Entonces, por eso hoy en día los judíos siguen sin aceptar la idea de que Jesús pueda haber sido el Mesías. Es que, es que morir en Deuteronomio, esto está en Deuteronomio, parece que 12, en Deuteronomio, te digo el tiro, lo tengo escrito por acá. Eso de maldito el que muera en un madero. Exacto, porque un Mm, colgado es una maldición de Dios. es- Deuteronomio 21, del 22 al 23. Era una maldición increíble morir de esa manera. ujú, Colgado, o sea, colgado de un madero, incluso cuando Judas muere, según los evangelios, colgado, ¿cierto? mm. También esa sea maldición la persona que se identificaba con eso. Era terrible. Por eso, si lo tomamos literalmente, visto del modo judío, es una herejía, es una locura total hacer esa interpretación cristiana. Desde el punto de vista cristiano, hay un intento de defender que todo el Antiguo Testamento o la Torá está hablando de con anticipación de esa venida, anunciando todo lo que le iba a pasar a Jesús en su vida. Hay unos evangelios que se esfuerzan por demostrar que todos los pasos que dio Jesús estaban ya demarcados, y de hecho Jesús muchas veces dice, tengo que hacer esto para cumplir lo que decían los profetas, y al final de su vida de la cruz, ¿qué dice? Ya todo está cumplido, Claro. ¿no? Entonces, Su modo yo, es. yo digo, alguien podría decir, no vale esa interpretación cristiana porque está forzada. Es como si se me ocurre decir que los profetas hablaron de mí. Y entonces empiezo a hacer cosas para cumplir eso y más o menos encajo. Yo lo que planteo como una opción de interpretación de esta identificación de Jesús con el Cordero Sufriente y con el Mesías es que si todo el pensamiento de la época cristiano en ese momento tomó esa idea del héroe que tenía que no solo predicar y triunfar, curando y salvando, como en el Evangelio creo que es no me acuerdo si es Lucas o Marcos, que tiene medio Evangelio triunfante y después empieza a decaer hasta. Claro, o sea, va siendo el que camina sobre las aguas, el que cura, el que no sé qué, y después empieza la decadencia hasta la muerte. Entonces, Auge y apogeo. un auge y un apogeo. Yo creo que si todo un momento histórico volcó su sentir y creó esa historia tiene que hablar de nosotros y tiene que ser importante para nosotros. Entonces, así el personaje Jesús de los Evangelios no sea el personaje que originalmente caminó en Galilea, porque Pablo no habla de nada de todo eso, sin embargo está contando una historia que es propia de nuestro inconsciente, ¿no? De colectivo, de nuestra forma de enfocar la vida, y por lo tanto estudiar este proceso, por ejemplo, la pasión, que es la clave de los evangelios, nos habla de cómo vivir, porque nos habla de nosotros, no lo inventaron los chinos. Esta historia la inventó la cultura que fue nuestro origen, griegos, judíos e influencias cruzadas, bueno, egipcios, romanos, ¿no? Toda esa mezcla es lo que somos. Y sí, en el fondo, y no tanto en el fondo, los evangelios hablan de nosotros mismos. O sea, quien no se identifique con Jesús en su peregrinaje de vida, enseñanza, muerte e incluso resurrección, no ha Mm, entendido bien esto de qué se trata, porque si lo tomas como relatos aislados, te estás perdiendo, porque Jesús llama a la identificación con él, claro. como lo que tú dices, cita siempre sobre Pablo. Oye, como que no soy yo, como que Cristo vive en mí. La idea es que Cristo nazca con el nacimiento en el pesebre, ¿cierto? Allá en Belén. Nosotros también nacimos en ese lugar. También nacemos todos en Belén. A todo Mm. esto, Belén es Betlehem, tierra de pan. Imagínate que la tierra de pan nace el pan de Dios para toda la tierra, para todo el mundo. Gracias, o sea, por medio de María. Mm. Y, y bueno, sigamos. Yo creo que entonces esta historia, como digo, habla de nosotros. Eh, pero algo en esta historia, en el verso que ha citado de Juan, el grano que muere, algo tiene que morir. Así empieza la historia, ¿no? Después de todo el éxito de las curas y de las sanaciones y de la multiplicación de los panes, viene el corazón de toda la cuestión. A eso iba Jesús, con eso se identificaba. Entonces,
Hay un libro de Tomás de Kempis, que seguramente lo conoces, que es El Imitatio, templo. la imitación de Cristo, que tiene que ver con eso, imitemos a. Yo pienso esto, mira, a ver qué te parece esta idea. Si yo quiero explicarle algo a un niño, ¿no? Entonces, como adulto le quiero explicar algo y no me lo entiende porque se lo estoy explicando muy complicado. Entonces le digo, mira, tú mírame nada más. Y empiezo a hacer morisquetas y como a actuar, y el chico o el niño con esa representación teatral mía me lo entiende, ¿no? Fíjate lo que hago y hago caras y no sé qué. Quizá eh, Jesús o digamos aquellos que crearon esta narrativa tenían la intención de transmitir un mensaje que quizás si lo hubieran transmitido con aforismos claros, así concretos, tipo los de Marco Aurelio, las máximas de Marco Aurelio, la gente hubiera dicho, mira, no te entendí nada y no me sirve, no lo puedo aplicar a mi vida. En cambio dijeron, miren este hombre que les vamos a contar una historia. Este hombre hizo esto, lo otro, y ahora se entregó a que lo maltraten y finalmente murió para después resucitar, ¿no? Pero estamos en el que murió y fue torturado. ¿No será que nos habla de que debemos aprender a dedicarnos, a darnos, a donarnos, que ese Cristo clavado en la cruz quizá es, podría, en términos psicológicos ahora más modernos, nuestro ego, que tiene que ser roto como ese pan que se corta, este pan que será entregado por vosotros, en otras versiones dice cortado, ¿no? Roto por Sí. vosotros. Entonces, ¿no será que nuestro ego, ese es el mensaje, tiene que ser roto, tiene que ser donado, que no me puedo quedar con nada? Porque Jesús hizo eso, no se quedó con nada, o sea, dijo, miren, voy a ser como un loser, viste que se dice lo de loser, un perdedor total, voy a perderlo todo, prestigio, salud, dinero, posesiones, casa, todo, y voy a ser el escarnio de todo, o sea, es no quedarme con nada. Y no llevarse nada. En el fondo es abandonarse en Dios. Es, Los, los anabautistas más primitivos, esto lo hablaban en inglés, en alemán, en ese alemán bajo, que en el fondo tenía que ver la palabra con el abandonarse en Dios. Jesús toma, se apropia de esto del Mesías y Mashiach y lo lleva hacia sus consecuencias últimas. Esto. Y también una llamada, o sea, es una radicalidad a lo que nos llama también. No una radicalidad absurda, tuviste que también hubo un tiempo donde en la historia del cristianismo donde hubo gente que buscaba el martirio para llegar a esa sí, sí, santidad, que eso es bastante absurdo porque en el fondo no va por ahí el martirio, ¿cierto? Pero esta es una invitación a morir a muchas cosas porque la vida y la muerte son como medios tabú, más la muerte que la vida. Y este tabú del morir no es tan extraño a nuestras culturas, sobre todo las culturas latinoamericanas. Aquí todavía se celebra, en esta parte donde yo vivo, se celebra la muerte, porque es un paso a lo mejor. Es otra calidad de vida y de alguna manera es así como se entiende la resurrección acá, como es vida, no esta vida, pero sí otra calidad de vida en comunión con Dios y con todo lo demás. de Y hecho, bueno, ¿cuál es la connotación de la palabra Pascua? es el paso, ahí es el Pesaj, es el paso de la muerte, por la visita de la muerte por medio de nosotros y nosotros eh, pasar por eso, ese trance a una nueva vida, salir de la esclavitud para salir de la esclavitud a la libertad. También si dentro de la lectura de los tipos y antitipos de la Biblia, esto también, la Pascua es un antipo de Jesús, porque en Cristo nosotros pasamos de eso, pasamos por esa muerte y también renacemos con él. De muerte al ego, muerte a las tradiciones de muerte, a las culturas de muerte, muerte a nuestros propios ídolos, que estamos llenos de ídolos. El cristianismo actual es más idolátrico que cristiano. De hecho, sobre Jesús se hace una Jesuslatría, porque Sí, sí, porque finalmente quien hace todo es Dios. Y Jesús nos invita a ver a Dios, ¿cierto? Siguiendo el dogma cristiano, siendo Él también es Dios, pero Él habla del Padre, del Abba, nos busca conectarnos con esa realidad profunda y mucho más amplia que solamente centrarnos en una figura,
que es limitada también. Los arquetipos también tienen ciertos límites, ¿cierto? Están limitados a su rango de acción, a su horizonte de posibilidades. Ujú. Digamos que esto que acabas de decir de morir en Cristo y renacer en Cristo, resucitar con Él, si lo escucha una persona que está escuchando esto que es de repente atea o muy racional, ¿Se pegó? Se nos cayó un poquito, Pablo, como que está cortándose un poco. ¿ahora mismo me escuchas bien o sigues escuchándome mal? No, ahora te escucho bien. Ah, pues yo a ti sí te escucho. Bien. Ah, muy bien. Eh, no, digo que una persona que vivió hace 2000 años pueda yo morir con Cristo o a través de Él y que Él sane mis pecados. Ah, esa es como una lectura culpógena del Evangelio. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece si, por ejemplo, si lo pudiéramos plantear de esta manera? A ver qué opinas. Si Cristo es un ejemplo, ¿no? Es un personaje. ¿Ahí me escuchas? ¿Que se ha congelado tu imagen? Sí, y se me congeló la tuya. A ver, voy a ver qué. Sí, no, mira, espera, voy a cortar mi cámara un momento así. Si está baja la conexión, no consumimos tanto del ancho de banda y funciona mejor. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, te escucho bastante bien ahora. Vale. Digo, Desconecté también. también mi cámara Ah, porque estaba vale. poniéndose malo. Vale, me había sorprendido. Digo, esa imagen de Cristo que nos presentan los evangelios, que es un ejemplo, es algo que nos invita a vivir de esa manera, no a morir en una cruz de madera, en un calvario, sino a morir a nuestra identidad individual, a nuestro ego, a yo y mis cosas, esto es mío, esto es para mí, yo quiero triunfar, todas esas búsquedas personales. Si yo hoy, en el siglo XXI, empiezo a vivir una vida de esta manera, inspirado, por ejemplo, por la narrativa de los evangelios, sería equivalente a decir en términos teológicos, si yo fuera, por ejemplo, evangélico, sería equivalente a que si yo fuera evangélico y dijera, estoy muriendo en Cristo, Cristo murió por mis pecados. ¿Me escucha? ¿Ya a mí? Sí, te escucho. Ah, y lo que dije, ¿lo escuchaste o no se escuchó? Te escuché y de repente hubo un silencio. Y creo que ahí esperabas que dijera algo, ¿cierto? Sí. Mira, respondiéndote un poco, el tema de a una persona no cristiana explicarle esto, se lo podría explicar sin tanta moral, ¿cachai? Sin tanto asunto, relato moralizante. Porque en el fondo, mira, el cristianismo ya llama a algo mucho más profundo y mucho más primitivo que adherir a solamente un mensaje, no adherir. Habla a la solidaridad de la Mm, especie humana. Porque si te das cuenta, evolutivamente las especies que no sobreviven son las que, o sea, las que sobreviven son las que tienen cierta cooperación entre ellas. Y para tú cooperar con el otro, tiene que haber una identificación, tiene que haber un aprecio, tiene que haber un cuidado, tiene que haber todas esas cosas a las cuales Jesús siempre hace alusión. Porque una sociedad para que exista tiene que haber este tipo de cooperaciones. Y lo que llama el cristianismo sobre la sociedad, sobre la vida, es a respetar eso mismo, la vida. Jesús también dice de sí mismo, yo he venido a traer vida y vida en abundancia, y la palabra es bios, no es bios de una vida física, no hablo de una vida espiritual, del más allá. Tenemos que sacar un poco esto del mensaje de Jesús. Jesús habla en su aquí y en su ahora, de su tiempo, y nos habla desde ese espacio a nosotros. Y yo pienso que por ahí va el tema, que este mensaje de muerte y de resurrección nos habla del cuidado hasta las últimas consecuencias del otro. O sea, aquí negamos esa frase que no me acuerdo quién la dijo, que el hombre es lobo para el hombre, ¿cierto? sí, no me acuerdo, sí. Esa frase la conozco, pero no sé quién lo dijo.
Bueno, Mm. entonces es una invitación a algo mucho más profundo y primitivo, que también otras religiones lo tienen, que es el cuidado y la cooperación con el otro. Porque si tú respetas eso, mantienes la armonía, puedes avanzar, hay tantas cosas. Pero ahí se presenta un de Aló. aprovecharse de ese paso, que es el dilema eterno dentro de esto de la concesión, de esto de ceder y de darme. O sea, Jesús, en la narrativa que nos presentan los evangelios, dio el paso de abrirse e hicieron de él lo que quisieron. Claro, como muchos otros, recuerda que Jesús no fue el primer crucificado, o sea, antes crucificaron a Espartaco. ¿Y quién era Espartaco? Fue alguien que fue consecuente hasta la muerte también con lo que, con la liberación de su pueblo que eran esclavos. Ahora no voy a poner a Espartaco al nivel de Jesús, obviamente no, pero es como para hacer un símil. Pero, por ejemplo, en un caso concreto, darse y no guardarse nada implicaría que si ahora mismo entra un asesino a mi casa, o un loco, o un ladrón, y yo le presento resistencia, estoy resistiéndome a ese mal. Según la pasión de Cristo, es un entregarse a cualquiera, a Poncio Pilato, a los propios judíos del Sanedrín, a la gente del pueblo que lo vituperaba, que lo prefirió a Barrabás antes que él. Es que detrás de eso también había un propósito, no es darse por darse, o sea, no era darse por darse, sino que, de hecho, si te das cuenta, en un comienzo Jesús con su mensaje tenía una visión bastante limitada cuando aparece esta mujer que no era del pueblo judío y le pide que le haga el milagro y Jesús finalmente le dice, no, que el pan es para los hijos y no para los perrillos que Sí, comen, sí. y ella le responde que hasta los perrillos se alimentan de las migajas de la mesa, y Jesús ve mucha fe en esta mujer y esa misma fe es la que la salva de alguna. Entonces yo creo que va por ahí. Bien. O sea que se trata de una entrega, pero una entrega coherente, digamos. Exacto, en coherencia. Eh, Pero, pero ahora viene la siguiente pregunta, que es si todo tiene que responder a una coherencia, a un propósito, que tenía una inspiración divina muy concreta, sino en los que imitamos, en tal caso, ese personaje, en el imitatio Christi, ¿cómo sé yo exactamente cuándo poner el límite, cuándo ceder, cuándo darme por completo, cuándo no? ¿Cómo lo sé? Mira, quien fue mi mentor antes del seminario o instituto bíblico me dijo una frase que hasta el día de hoy me sigue y yo creo que viene al contexto, que la parte más dura de la vida como cristiana no es la parte cuando uno es guiado por pastor, sacerdotes, o cuando aprende las cosas y camina en un comienzo, no, la parte dura es cuando tienes que tú, tú, conocer tu propósito, tú conocer tu mensaje, encontrarte con lo que te es auténtico, porque no todos somos iguales y no todos vamos a hacer lo mismo. O sea, si todos fuéramos llamados, no sé, a cuidar enfermo o moribundo, no existiría Teresa de Calcuta, no Sí. sería especial. Entonces, todos tenemos algo que hacer. O sea, Jesús, lo mejor que pudo haber hecho es haber muerto, desde ese punto de vista. Porque al Mm. morir se multiplica en los creyentes, porque Jesús no podía sanar a todos. Jesús tenía limitaciones cuando estaban en ese plano físico. Y la mejor manera de multiplicarse a sí mismo y su mensaje fue entregarse. Por Y ahí eso, cobra sentido. por eso él dijo eso de que debo irme para que venga el Paráclito, el, el Consolador, el abogado, ¿no? El Espíritu Santo, Claro, el ayudador. el ayudador. Y en ese Espíritu Santo es bueno, o en esa inspiración profunda, o en lenguaje cuáquero, en esa luz interior que nos viene, es bueno escucharla para encontrar ese propósito por el cual estamos dispuestos a darlo todo, a darlo todo.
Algunos lo encuentran en la familia. Y sabes que yo lo vi mucho en mi abuela. Mi abuela lo dio todo. Mi familia viene de un contexto muy pobre. O sea, si no fuera por una beca de una gente americana, nunca pude haber tenido acceso a la educación. Pero parte de esa sangre que es por gente que lo dio todo por algo. En este caso, mi abuela por su familia, otro por su carrera, pero no en un asunto egocéntrico, Mm, sino que en un tema cuando llegas a madurar como ser humano y entiendes que la única manera de vivir es vivir con otros. Y vivir con claro. otros, para vivir con otro tú también tienes que ceder, también tienes que abrirte al otro. Y en esa apertura también encuentras el motivo por el cual vale la pena morir. Mira, una Eso, vez yo siempre he cuestionado el pacifismo pasivo. No me sí. gusta eso. Y un día estábamos hablando con un amigo peruano, teólogo, y me decía, sí, está muy lindo esto de lo ideal, de que cuidar a todas las plantas, qué sé yo. Pero ¿dirías lo mismo cuando tus hermanos y hermanas están muriendo en una guerra? ¿Acaso es tan fácil no tomar las armas o entregarse al enemigo cuando los otros están muriendo? Claro, esa es como la dicotomía que vemos en la película La Misión. No sé si te acuerdas que está el sacerdote que ante los portugueses que entran con sus armas a masacrar a todos, a masacrar a toda la comunidad, el sacerdote prefiere salir con el Santísimo que le llaman, ¿no? Ah, con el sagrario. ¿Aló? Junto con él también, pero el otro, el de Robert De Niro, el personaje de Robert De Niro, como tiene un trasfondo de guerrero, digamos, toma las armas, no aguanta y empieza a disparar, que también muere, ¿no? Y no hay problema con hacer spoiler porque es una película antigua. Antigua, claro. No se va a enojar Robert De Niro. No, Cristian, si puedes, pon tu cámara ahora, probemos a ver si se mantiene porque creo que es mucho más visual si te Bueno, vemos ahí. Ahí. Si cualquier cosa, si empieza a funcionar mal otra vez, la apagamos ambas cámaras y ya está. ok. Eh, hay una película que es El Atlas de las Nubes, de los hermanos Wachowski. De las hermanas Wachowski. Ahora las hermanas, sí, ahora las hermanas. Que al final de la película, la chica coreana se encuentra está siendo interrogada por un policía, la van a ejecutar, y cuando le preguntan, muy parecido a esta cosa de Pilato, cuando le pregunta el policía, ¿usted para qué hizo todo esto? ¿No se da cuenta que hemos masacrado a toda la resistencia? ¿Usted solo queda y la vamos a matar ahora? No valió para nada. Nadie escuchó su mensaje. Y el policía estaba en realidad interesado en lo que ella tenía que decir. Y ella le dice, no, 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 hay alguien que sí escuchó. Y se estaba refiriendo al propio policía. Entonces, es lo que tú dices, es como una especie de conciencia, no de individuo, sino de grupo. Si yo muero, el grano muere, pero da fruto, el fruto quizás yo no lo vea, lo ve el que me continúa. Pero para hacer eso hay que tener una conciencia de no importo yo como entidad, que eso es lo que lleva al martirio, por ejemplo, entre otras cosas, al buen martirio, ¿no? A decir, no importa, que me corten la cabeza. Este cortar de cabeza va a traer un beneficio más adelante, ¿no? A otra generación, yo no la voy a ver. Claro, y en ese aspecto es necesario que el ser humano, hablando como ser humano y no como fiel creyente del cristianismo, madure, madure para abrir sus horizontes realmente. Y eso es como, es necesario que todos, de hecho, si nosotros, todos los seres humanos, llegáramos a esa madurez, tendríamos una armonía increíble, viejo. Porque Sí, imagínate el otro siendo consciente de la necesidad del otro y del otro y del otro y cuidando, ya no por intereses mezquinos, sino por intereses comunitarios. De hecho, muchos experimentos sociales, las como, estos que se van a vivir en comuna, la permacultura y todo eso, parten de repente por impulsos, algunos mejores, otros peores, como los, no sé, por los Amish que terminaron encerrándose en un submundo. sí. Pero es necesario que como seres humanos lleguemos a esa madurez de que el otro no es necesariamente enemigo, sino que es parte de mí y yo soy parte de él. Por eso no quiero que en él, y ahí viene la regla de oro que no se da solamente en Jesús, sino que en muchos relatos de muchas religiones, no hacer al otro lo que no quieres
que te hagan a ti, o hacer con el otro lo que quieres que hagas contigo, es eso. Y tendrá un poco que ver con el mecanismo que pone en marcha eso con la idea de sacrificio, pero en latín, sacrificio, viste que es sacre facer o algo así, Ujú. quizá lo pronuncio mal, pero es hacer sagrado, ¿no? ¿Cómo es? ¿Tú lo Hacer sabes? santo, sí, así, hacer. Hacer santo. Sí. Es decir, yo diría que ese es hacer sagrado, hacer santo, es como dar sentido a algo que aparentemente es un acto normal. Sacrificar, volver sacrificial un acto, es que si yo estoy comiendo, es comer, alimentarme, pero si yo a eso le doy un marco de sentido más trascendental, no, claro, yo estoy comiendo porque con esta energía que acumulo comiendo voy a hacer mucho bien a los Se volvió. lados. ¿Eh? No, no, nada, nada. Yo creo mira, un ejemplo. En el relato, a ver, vámonos al Antiguo Testamento. Sí. Si nosotros vemos el asunto de la muerte del corderito de ese sacrificio, es cruento, porque en el Levítico, en Deuteronomio, qué sé yo, el Antiguo Testamento habla de que es necesario que se mate, que se degüelle, y de hecho, está escrito, tiene que tomar al animal, poner las manos sobre encima el sacerdote, después venía el corte, pero sin un contexto, es medio asqueroso, ¿cachai? Es Pero, asqueroso, claro. pero si te metes dentro del relato eh, un poco más, si te interesa y te das cuenta que en el fondo era una manera de tener relación con Dios, y el cordero no moría porque sí, o sea, su cuerpo después no se, aunque en algunos casos sí se consumía completo en el fuego, pero eran más los interiores y la grasa, pero eso después se comía, se compartía en familia. Parte la llevaba el sacerdote, el resto lo llevaba la familia y se comía, como también pasa con el Shabbat no tiene sentido en la sociedad moderna y posmoderna. Pero si te das cuenta, en el contexto que se dio, es un día para conectarte con lo eterno. No era un día para no hacer nada, como después los fariseos le dieron ese sentido legalista. Claro, No quiero, claro. era un día de alegrarse. El sacrificio del cordero también era una fiesta. Recuerda que está el Passover, el Pesaj, está en un Mm. contexto de las fiestas sagradas del pueblo judío, de Que, Israel en realidad. que sale de Egipto. Pero también está el otro cordero, ¿te acuerdas ese que es doble también? Un poco como los Mesías, doble, que se le pone a un cordero o a un cabrito unas tablillas de madera con los pecados de todo el pueblo y Ah, se lo sí. suelta al desierto. El chivo expiatorio. No te escucho. No digo, ahora sí, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Vale. Digo que al otro cabrito se lo lleva al templo de Jerusalén y se lo sacrifica en el altar, mientras que al segundo se lo lleva al desierto. Entonces hay también ahí un sacrificio expiatorio y sustitutivo también, porque no solo expía mis pecados, sino que Él se hace cargo de los míos. Entonces hay un poco esto de cargar sobre las propias espaldas el mal ajeno. Nos invita esa figura de Cristo a que nosotros hagamos no esfuerzos por lo nuestro nada más, sino por lo de los demás. Exacto, porque todos generamos mal. Tenemos que partir por ahí. Sí, Todos generamos mal porque tu sola existencia es injusta. O sea, ¿por qué yo nací, un ejemplo, que no es así conmigo, en cuna de oro? ¿Por qué yo nací en este contexto privilegiado? ¿Cierto? sí, Y por qué otros no, todo es súper injusto. Nosotros, para tener incluso los libros que tenemos de teología, de repente hay muchos porque generalmente vienen de Corea o vienen de China, y para que uno, un trabajador, lo haga, es mucha injusticia, sí. ¿cierto? Entonces, entender realmente que la injusticia es parte de la vida, pero también sería bueno, como esta solidaridad de la especie, entrando en este tema de la solidaridad de la especie para la preservación de la especie, eh, también hacerse cargo del mal del otro, porque si no, no hay convivencia posible. Es como el problema que tenemos los chilenos en La Haya con los bolivianos. Algunos quieren dar más, otros no quieren dar más, pero ciertamente tenemos que hacernos cargo del tema y llevarnos, por si queremos seguir existiendo, tenemos que hacernos cargo de este tipo de temas.
Y Cristian, también estar dispuesto a veces a morir a nosotros mismos, a nuestros propios intereses. sí, mira, Jung, el psiquiatra suizo, él decía que en su planteamiento de la relación del Dios con el ser humano, tú si no me escuchas me dices, si se forma un vacío. Ya, Em, eh, Uno se asienta en su ego, digamos, en mis cosas y quiero lo mío y para mí y todo eso, y genera una brecha entre lo divino y uno, es decir, entre esa sensación que tú hablas de ser una totalidad con los demás, estar imbricado con los demás, a volverme una isla, de estar solo. Eso causa una alienación, una sensación de, a su vez, de soledad, pero también de un cierto poder, y eso genera un dolor muy grande, que es el dolor de entre comillas, a ese Dios, ¿no? Hemos ofendido a esa totalidad a través de esta separación antinatural. Entonces dice Jung que eso no se puede saldar, no se puede saldar por esfuerzo propio, porque imagínate que yo te presto un libro a ti, o tú a mí, o ponle, tú me lo prestas a mí, y yo no te lo devuelvo, ¿no? Por mucho tiempo. Y tú me dices, mira que lo necesito en una semana, y yo lo tengo 2 años. Cuando te lo devuelvo, yo te digo, mira, aquí está el libro, ya te lo devolví. Pero tú me dices, ¿y a mí quién me compensa los 2 años que yo lo necesité y no lo tuve? Y yo te digo, pero ya te lo di, tienes que perdonarme. Entonces, la única forma que tú me puedas perdonar es haciendo una concesión, o sea, regalándome el perdón, porque no hay forma que yo lo compre, porque el libro ya te lo devolví, pero no puedo hacer más, no puedo compensar lo que perdiste. Entonces, es perdonarnos dándonos lo que se llamaría la gracia, a través de la gracia, así se perdona. Te da más de lo que en realidad debería darte, porque tú no tienes más para dar. Entonces, ¿será que la relación con los demás, ese es el ejemplo a seguir? Es decir, cuando el otro actúa de una manera dolorosa para uno, dar más de lo que el otro podría llegar a compensar. claro, es como la frase que tenía Wesley, John Wesley, era dar todo lo que se pueda dar, ahorrar todo lo que se pueda ahorrar, amar todo lo que se pueda, parafraseándolo, en esta vida, es necesario, es necesario. Eh, es así. Y ahora, Eh, ¿Cómo? ahora ya para que nos acercamos al final de este especie de resurrección, ¿qué papel jugaría aquí? ¿Me podría repetir de nuevo que se cortó y Ah, bueno, corto bajé mi la cámara cámara también. para... Ahí. No, digo que si veníamos hablando de la muerte, de esta muerte fructífera, de este sacrificio, que como ejemplo vamos siguiendo el modelo que se presenta en Jesús, eh, la resurrección, ¿cuál es su rol? ¿Qué significa? ¿Qué sentido tiene? A ver, la resurrección, vamos a irnos a la parte más antigua. Las palabras, las primeras palabras que aparecen o las palabras que se utilizan para resurrección son egeiren, que significa despertar, y anistarai, que significa levantar. Es Mm, decir, para el Nuevo Testamento, quien la resurrección sería despertar de un sueño, despertar de, claro, de un sueño, o levantarse y ponerse en pie. Y esta resurrección, si la tomamos de manera literal, la perdimos. Porque si es solamente, ¿en qué diferencia la vuelta a la vida de Lázaro con la resurrección de Jesús? Es que Lázaro, después de haber nacido, después de haber revuelto a la vida, mm, también podía morir. En cambio, la calidad en la que Jesús es resucitado por Dios, porque ese es el Nuevo Testamento en griego, ese es el énfasis que le da que Cristo, Jesús, fue resucitado por Dios. No, él no, no se resucitó a sí mismo. Y, claro. y Dios le resucita. Pero ¿a qué? Po? ¿Será un zombie? No. Fuera de eso es otra dimensión del ser, en comunión con Dios y con todo, que es la Pero lectura a la que yo...
Pero Así es. más allá de una resurrección, digamos, post-mortem y hacia un plano celestial, en la vida cotidiana, ¿qué implicaría para una persona que ya ha hecho este proceso de muerte, sacrificio? ¿Qué implica resucitar? ¿Cómo es un resucitado en la vida cotidiana? Wow. Y aquí es aquí donde donde las historias nos ayudan a hablar de estas verdades, porque realmente la resurrección es una verdad o una realidad que nos sobre, que a mí por lo menos me subvierte. En la vida cotidiana, resucitar es como, no sé, yo muero en mis errores. Quien muere por sus errores, en sus errores, eh, es necesario que resucite. De, a ver, me es complicado hablar en estos términos porque diariamente, porque tampoco quiero hacer el énfasis que es lo que siempre dicen que los cristianos, como constantemente estamos pecando, constantemente estamos muriendo y resucitando, lo cual es un sinsentido. Mm. Porque esto lo veo yo como un camino de vida, es decir, caminamos eh, hacia la... No, me subvierte, es que me, me deja más pensando que buscando dar una respuesta, porque personalmente no lo veo así como que hay que morir y resucitar todos los días porque no es un sinsentido, sino que yo lo veo como un caminar. Pero Pablo de Tarso no dice esto de muero diariamente. Claro, pero es Pablo. Pablo moría todos los días y resucitaba porque tenía a sus conflictos. Recuerda que dentro de sus conflictos a lo mejor no necesariamente era rengo o era tuerto, como se dice, pero tenía conflictos profundos. Recuerda que del mundo al que venía, realmente, y yo creo que esto lo podemos entender mejor los que somos conversos en el cristianismo, no tanto los quienes nacieron en un contexto cristiano. Porque quienes venimos desde otra vida, hemos tenido que morir a lo que fuimos con tal de abrirnos y resucitar a una realidad mucho más amorosa, mucho más amable, mucho más, mucho más de Por eso, Dios, por decirlo. por eso, Cristian, lo que yo planteaba es que quizá esa resurrección, más allá del post-mortem, que depende más de la creencia de cada uno, de un cielo o un infierno y esas cosas, también es esto, el cambio de amartía, ¿no? En griego es error, a una vida de error, una vida inarmónica y tener un paradigma amoroso, como tú dices, un paradigma amable, armonioso. Eso sería una forma también de resucitar, entonces. Claro que sí, claro que sí. Ahora, ¿por qué yo hago mi énfasis en resucitar, en morir en Cristo, resucitar en Cristo? Porque de alguna manera yo me siento influido por el pensamiento judío en que para los judíos quien peca no muere necesariamente así literal, sino quien peca como que se sale del rumbo, se sale del camino, da vuelta, le da la espalda a Dios. Y también este volverse a Dios también se puede entender como una resurrección, porque quien le da espalda a Dios muere para Dios. Y Claro. quien se da la vuelta y vuelve a sus caminos, vuelve a su camino hacia Dios, vuelve a vivir. Y eso sí yo podría, me es más fácil asimilarlo como algo diario, como algo cotidiano, porque constantemente es necesario darnos, cuando nos desviamos en el camino, dar la vuelta y reconocer el camino verdadero. Entonces, si te parece ya para ir cerrando, que ya llevamos una hora y 4 minutos, podríamos decir que si uno aquí en la Semana Santa, en la Pascua, va siguiendo este Via Crucis o bien va viendo todo este proceso, va siguiendo la última cena, la flagelación, la muerte y la resurrección, estaría en contacto con una especie de historia que se recuerda cada año, que es la historia que deberíamos recordar nosotros e imitar en nuestra vida, pero diaria, en cada minuto, de aprender a morir a cada error, aprender a morir a cada... y dejarse flagelar a veces más de lo debido,
¿no? No esperar que me flagelen solo los 3 latigazos que me corresponden, sino quizá que me den 5 más, como para que tenga un poco. Y luego renacer a eso, renacer de eso, de esas cenizas como un ave fénix, como el verso que tú citaste al comienzo mismo de la charla, que es que el grano debe morir para que pueda dar fruto. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Y este camino, llevarlo con consecuencia como cualquier otro camino, en algún momento tú quedas solo. Porque quien es consecuente no es popular. Quien es consecuente hasta cierto punto es popular, porque no sé, el loco es popular, quien hace algo divertido es popular, quien hace algo fuera de lo común es popular. Y puede ser popular. Jesús fue muy popular cuando hacía las veces de taumaturgo. Claro. Pero cuando dejó un poco de lado eso en ese apogeo y comenzamos a centrarnos más en lo trascendente, de alguna manera morimos para los demás. Y esa soledad, y esa soledad también que Jesús vivió en la cruz, que sintió también en la soledad que todos nosotros en algún momento sentimos cuando no hay respuesta. Y uno mira al cielo y el cielo como que se ve de bronce, Sí. y ¿cierto? Se ve de cielo de bronce todo cerrado y nada te da respuesta. Y es ahí cuando nos presentamos en nuestra condición humana, que es la fragilidad, es cuando lo divino se manifiesta ahí, porque ahí nos convertimos en María. ¿Te das cuenta que cómo esto es circular? Porque María es la recepción total, es la Sí. apertura total, es la inocencia y la apertura, incluso sin saber nada. Es el sí. Y es ese sí el que nos ayuda a entrar en todo esto. Entonces podríamos decir que el cristianismo, su propuesta es un camino de vaciamiento de uno mismo, un desprenderse de todo y quedar 100% vacío. Y el epítome de eso, la apoteosis, es la cruz, estar inclusive elevado del suelo, o sea, ni siquiera estás en contacto con tus pies en la tierra, estás suspendido, ¿no? Como si hasta ni la tierra te hubieran permitido, ¿no? Y, y surge ese clamor que tú decías, el de, ¿cómo es en arameo? Que es el, el- Y a Max Sabatani, ese, ¿por qué me has abandonado? ¿No? claro. Y me gusta esa frase, aunque es cruda, porque en el fondo, por más justo que sea el hombre, hablando en genérico, no hablando en genérico, eh, estos sufrimientos que nos vienen a todos, o sea, todos morimos y todos a veces no sentimos nada. Y uy, me llevas a cosas muy profundas hoy. Mira, me gustaría agregar una cosita que cuando tú decías que uno siente esa soledad, ¿no? Y que uno es llevado a esa soledad con este sacrificio y este vaciamiento y esta entrega, a mí me gusta jugar con la palabra soledad y pensar que contiene la palabra sol, sol, ¿no? El sol está solo, porque es el único, el cielo, ¿no? Es la estrella, es la única. Hay otros planetas, pero ninguno brilla, la luna tiene luz prestada y los otros soles están muy lejos. Él es el único que está en nuestro sistema solar. Entonces, está solo, pero brilla. Entonces, yo creo que la persona que se vacía por completo, por un lado sí, siente esa soledad descarnada, pero por otro lado, siente esa fuerza del sol que brilla dentro que le dice, esto es lo que es, está bien. Yo creo que eso es lo que sintió Jesús cuando estuvo en el Getsemaní y dijo, Padre, por favor, aparta de mí este cáliz. Y finalmente dijo, bueno, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, finalmente se plegó a una voluntad más grande y yo creo que en ese plegarse hay una soledad descarnada, pero al mismo tiempo hay una sensación de esto es, esto es. ¿No crees? Sí, es como, aunque pongámonos, crucifiquémonos, ya crucificado, también es como el parto, es como cuando ya viene todo ese dolor que viene, toda esa sangre, el agua que nace, y después la vida, es como un parto. Mm. Quizá sea por eso que en el cine tiene tanto éxito la idea del héroe,
que a veces en las guerras, viste, que son estos guerreros, o en las películas épicas, que en lo último siempre muere, viste, que el héroe se sacrifica y quizá tú dices, bueno, va a salvarse y no, no se salva porque da la vida para que se salve, no sé, la chica o el niño o los otros simplemente, y él se deja morir. Y, y ese acto es un acto que nos inspira y nos toca el corazón porque decimos, qué grande, ¿no? Ese heroísmo. Como por ejemplo Gladiador, la película Gladiador. Claro. Es amar la vida hasta las últimas consecuencias. Y en ese amar la vida podemos estar en distintas situaciones, pero nos hermana a todos que ese amor a la vida en sí a veces nos lleva por caminos solitarios, a veces nos exalta y a veces también es necesario que en ese amor a la vida moramos para que lo que viene detrás nuestro pueda nacer. Que también tiene un mensaje ecológico porque de alguna Mm, manera esta sociedad tiene que morir a su a toda esta comodidad en la que estamos sumergidos para sí, poder darle espacio a lo que viene. Los judíos en el Zohar habla de que Dios, para que fuera posible la creación, se contrae para dar un espacio, no ves que Dios es todo en todos. Se tiene que haber cierta contracción de Dios, de lo divino, para que el resto, lo demás, lo que viene detrás, pueda ser y exista. mm. Así lo veo. Muy bien, Cristian. Yo sé que este tema obviamente daría para que estemos muchas, muchas horas o años hablando, porque creo que es el corazón del cristianismo mismo, la pasión, el patos de Jesús. Si te parece, vamos dando final a nuestra charla. No sé si Este es quieres, especial de hoy. eh, estamos con Cristian Vidal, que, bueno, que como ven es un gran sapiente de toda esta teología y sabe montones bueno, no solo de versos y versículos y capítulos y libros y hebreo y griego, eh, sino que además es una gran persona y eso es lo que cuenta a la hora de tratar estos temas. Sí, se pegó un poquito. Eh, ¿Me escucha, Pablo? Yo te escucho perfectamente, sí. Ya. Entonces, hago el cierre. Sí, 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 por favor. Ya, bueno, también yo tengo que decir de Pablo que Pablo es un tipo capísimo, al cual admiro y lo vengo escuchando desde su programa que recomendamos con bastante entusiasmo, que es La Espada de Damocles. Soy un damocleano de corazón y eso, doy las gracias por escuchar, por darse el tiempo. Yo me considero un obrero, yo en serio soy un obrero, trabajo en la construcción y en las obras y mi pasión es esto, me apasiona y gracias por compartir esta pasión con nosotros. Y esto ha sido el especial de Semana Santa de Pozo de Siquem. Muchas gracias, Pablo. Gracias a todos y gracias sobre todo a ti, Cristian.